Buenas tardes, estimados alumnos y alumnas de gestión económica y financiera de la empresa. A continuación voy a hacer una descripción, una presentación del tema 2 de jefe, basándome en el mapa conceptual que podéis encontrar pues en la propia plataforma. En este tema 2, que se corresponde con el resultado de aprendizaje 2, se llama formas jurídicas de la empresa. Y aquí lo que vamos a analizar son las diferentes posibilidades que se le dan a la empresa para constituirse de cara a ser sujeto de obligaciones y derechos, ¿no? Lo primero que hay que saber con respecto a la forma jurídica es que nosotros hemos visto en el Plan General de Empresas, ese documento en el que hemos visto todos los aspectos necesarios para crear nuestra empresa, donde un poco prevemos todo lo que vamos a hacer, con una previsión financiera, con una previsión también de un plan de marketing. Bueno, con ese plan de empresa, una de las principales cosas que hay que hacer es seleccionar y definir la forma jurídica de nuestra empresa. Entonces lo primero que tenemos que hacer es definir qué forma jurídica queremos para nuestra empresa. ¿Queremos apostar por ser persona física o queremos ser persona jurídica? Si queremos ser personas físicas, somos empresarios individuales o autónomos, y en ese caso, pues nosotros vamos a tener una responsabilidad ilimitada, vamos a hacer frente a las deudas con todo nuestro patrimonio personal, tanto presente como futuro, y por lo tanto vamos a estar sometidos al impuesto sobre la renta de las personas físicas, si somos empresarios individuales. Dentro de la persona física también tenemos la opción de ser comunidad de bienes o sociedades civiles. En la comunidad de bienes lo que vamos a aportar básicamente son bienes a nuestra actividad empresarial. En la sociedad civil vamos a aportar dinero, somos autónomos que nos reunimos para aportar básicamente dinero. Cuando necesitamos financiación, por ejemplo, dos amigos que se reúnen para montar una empresa, dos autónomos, y que pues entre los dos formalizan un contrato privado y aportan dinero, básicamente. La otra posibilidad es, en vez de ser persona física y estar sometidos al IRPF, es la de constituir una persona jurídica que es un ente titular de derechos y obligaciones diferentes a la personalidad de los socios. En ese caso, podemos constituir una sociedad mercantil o una sociedad mercantil especial. Dentro de las sociedades mercantiles hay que considerar y diferenciar entre las sociedades capitalistas y las sociedades personalistas. Las sociedades capitalistas, lo importante es el capital que se aporta. Como ejemplos claros de sociedades capitalistas tenemos las sociedades anónimas, donde el capital social se divide en acciones; la sociedad de responsabilidad limitada, donde el capital social se divide en aportaciones o participaciones sociales; y después tenemos también las sociedades personalistas, en las que lo importante es la condición de socio, la relación de confianza que existe entre los socios, como pueden ser, por ejemplo, las sociedades colectivas y las sociedades comanditarias. De todas maneras, la participación de este tipo de sociedades personalistas es residual, por lo tanto, prácticamente no tiene mucha importancia en el tráfico jurídico hoy día. Dentro de las sociedades mercantiles especiales, pues tenemos las sociedades laborales, que son sociedades anónimas o sociedades limitadas, pero en lo que se caracteriza es porque la mayoría del capital social está en manos de los trabajadores. En eso se diferencia de las sociedades limitadas o anónimas, ¿no? También tenemos las cooperativas, pues, que podemos decir que son sociedades formadas por personas que se asocian en régimen de libre adhesión y baja voluntaria, básicamente para realizar actividades empresariales encaminadas a la satisfacción de sus necesidades propias, ¿no? Tenemos las cooperativas de trabajo asociado, las cooperativas de transporte en el mundo del transporte, y después existen también otro tipo de sociedades mercantiles especiales, como la sociedad de garantía recíproca, que lo que hacen es prestar financiación, que son sociedades financieras, que se van a caracterizar sobre todo porque van a facilitar el acceso al crédito para las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Van a permitir
prestar avales ante la administración pública, ante los bancos, ante las cajas de ahorro, ante los proveedores, etcétera, ¿no? Son sociedades limitadas, la responsabilidad es limitada. También estas sociedades de garantía recíproca son básicamente entidades financieras. Y aquí existen otros tipos de sociedades también especiales que también podríais mirar, como la entidad de capital riesgo. Una cosa importante también es que cuando nosotros montamos una empresa, cuando elegimos su forma jurídica, es que las empresas pueden acabar en lo que se llama el concurso de acreedores. Una empresa puede estar en situación de insolvencia a lo largo de su vida porque no puede hacer frente a sus deudas, o bien puntualmente, en un momento de tiempo delimitado, o bien aquel tipo de situación en la que incluso con todos sus activos la empresa no es capaz de hacer frente a sus deudas. Esa situación de quiebra hace que muchas veces tengamos que plantear un concurso de acreedores, que es un procedimiento judicial que nos va a permitir tanto a las empresas físicas, a las personas físicas como jurídicas, pues bien porque el propio empresario deudor lo solicite, o bien porque los acreedores vayan al juez de lo mercantil y decidan que la empresa no les ha pagado. Entonces hablamos de concurso necesario, concurso voluntario, ¿no? Concurso voluntario, el deudor va al juez de lo mercantil de forma voluntaria. Concurso necesario son los acreedores los que, ante el impago de las deudas, ante el impago de sus créditos, pues son los que van al juez de lo mercantil. Podemos decir también que esta situación es una situación muy, muy mala para la empresa. El 95% de concursos de acreedores terminan en disolución de la empresa, en la liquidación de la empresa. Por lo tanto, hay que intentar no llegar a esta situación terminal de la empresa. Más cositas de este tema, pues que a la hora de constituir una empresa, cuando creamos una empresa, tenemos que hacer una serie de trámites de constitución y trámites de puesta en marcha. Trámites de constitución, pues son los trámites necesarios para que la empresa adquiera personalidad jurídica. Por ejemplo, solicitar el NIF provisional, por ejemplo, también la certificación negativa de su nombre social, de la razón social que se hace ante el Registro Mercantil Central en Madrid. Por ejemplo, la escritura pública de constitución, la inscripción en el registro mercantil. Y los trámites de puesta en marcha son trámites que se hacen después, posteriormente, una vez que está constituida la empresa, para que pueda empezar su andadura. Y aquí podemos distinguir entre trámites fiscales, trámites laborales. Los trámites laborales, por ejemplo, hay que inscribir la empresa en la seguridad social, hay que dar de alta de autónomos a los socios, algunos de los socios de la empresa, por ejemplo al administrador. Los trámites fiscales, pues aquí tenemos la declaración censal, tenemos el alta en el impuesto de actividades económicas, la solicitud del NIF definitivo de la empresa, todo eso, ¿no? Vamos a ver aquí también. Otra cuestión importante es que las empresas tienen que tener presente que pueden acceder a subvenciones oficiales y ayudas financieras para desarrollar su actividad y para ponerse en marcha. Hay que tener en cuenta todas las subvenciones que se pueden publicar y las ayudas que se pueden conceder para, en definitiva, financiar parte de esa andadura inicial de la empresa, ¿no? Y por último, también hay que tener en cuenta que las empresas que se dedican al transporte hay una serie de organismos que tienen competencia en el ámbito del transporte, como la Dirección General del Transporte Terrestre o el propio Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, ¿no? Bueno, pues en este tema, por lo tanto, vamos a crear una empresa, vamos a definir las formas jurídicas que queremos para nuestra empresa. Esa forma jurídica que vamos a definir va a estar en base a la responsabilidad, si es limitada o ilimitada, al capital que queramos aportar, al número de socios que seamos, etcétera, etcétera. Este tema es un tema muy interesante y un tema que tenéis lógicamente en el temario, en el tema 2, podéis ya consultar para poder después realizar la tarea. Buenas tardes y un saludo.